cavidades nasales, senos paranasales, faringe, que están conformados por la naso, oro y laringe, faringe y la laringe. Las cavidades nasales filtran y humidifican el aire caliente, los senos paranasales van aliviando lo que es el peso de la cabeza. Y con la faringe tenemos la naso, oro y la laringofaringe, que conduce el aire hacia la laringe, y la laringe quien va a decir hacia dónde va a ir nuestro... es la que va a dividir de lo que es la vía respiratoria y lo que es la gástrica. Ahí tenemos lo que es la faringe, la naso y la orofaringe y la laringofaringe. Aquí podemos ver que están conformados los tres y siguiente. Conforme avanzamos de la anatomía de la laringe, tenemos tres cartílagos importantes, tres impares y tres pares. Los impares son los epiglotis, lo que también es el glicoides y la cartílago tiroides. Luego los pares son lo que, aquí está, tiroides. Luego lo que son los pares están los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, lo más importante de la laringe. Y están en las cuerdas vocales. La epiglotis es la que va a decir, digamos, la que va a cerrarse cuando tragamos alimentos. Epiglotis. Es la que va a cerrarse cuando pase por la vía gástrica, alimentos, y la que va a abrirse cuando inhalamos aire. Siguiente. En la morfología externa, ya hablando de lo que son los pulmones, anatomía, su forma y color. Tenemos una fórmula semicónica, acomodándose a lo que es el tórax. Tenemos una base inferior que está delimitada por el diafragma, costales, ápices y mediastínica por el corazón. En jóvenes su color es rosa y en adultos es grisáceo. En su cara tenemos la cara costal, que es lisa, la cara mediastínica, donde está ubicado el corazón, la cara diafragmática y el ápex pulmonar, que son los ápices de la cara. Luego, continuando con lo que son los bordes, tenemos el borde anterior y el borde inferior. El borde anterior es el delgado que separa de la mediastínica, y el borde inferior es la que separa la diafragmática de la costal. Un cuadro generalizado ubicando las partes anatómicas importantes de lo que es los pulmones. Características: tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. En el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos y en el pulmón izquierdo tenemos 2 lóbulos. En el derecho tenemos cisuras, 2. Una oblicua y una horizontal. En la izquierda tenemos una oblicua. En tamaño es más grande y pesado el derecho, y en cambio el otro no, porque tenemos la língula del corazón, eso es espacio. Las características únicas: tenemos lóbulo superior, lóbulo medio, sulco para las venas ácido y la incisura cardíaca y língula en el izquierdo. Continuando con lo que son las vías aéreas inferiores, tenemos la tráquea, los bronquios primarios, secundarios, terciarios, los bronquiolos terminales y los alveolos. Las tráqueas, lo que tenemos que resaltar acá es que no son totalmente circulares, sino son como una forma de C. ¿Cuál es la relación anterior de la tráquea? La relación anterior de la tráquea. ¿Con quién se relaciona en la parte anterior de la tráquea? Anterior. La parte superior. La parte superior se asegura que es con el cartílago cricoides y anterior con el esterno. ¿Con quién está en relación? Con un músculo interesante que se llama el músculo cutáneo del cuello. El músculo cutáneo del cuello. Y como en la parte posterior es en la forma de una C, se relaciona con quién en la parte posterior. Íntimamente. ¿Con quién? Con el esófago. Por eso que las perforaciones de tráquea tienen que pensar en perforaciones de esófago. Y las perforaciones de esófago tenemos que pensar en qué? En perforaciones de tráquea. Pero la tráquea y el esófago, ¿en qué espacio virtual se encuentran? ¿Qué se llama ese espacio? Luis, ¿qué se llama? El espacio, el mediastino. Mediastino. ¿Qué les va a provocar? Mediastino. ¿Saben de qué se provocó este paciente esa angina de Ludwig? ¿Saben cuál es la principal causa de la angina de Ludwig? Absceso premolar y molares. Todos los abscesos premolares y molares, abscesos, desembocan linfáticamente en el mediastino. ¿Qué les va a producir? Mediastinito.
A todos mis colegas doctores les digo, cada vez que haya eso, avísame. ¿Por qué? Este paciente le curaron una muela muy cariada, una semana, 2 semanas después. ¿Listo? ¿Qué es lo que provoca? Mediastinitis. Tengo que tener muy en cuenta de lo que voy a determinar. Recuerden lo que está hablando su compañero. Las relaciones de la tráquea son muy importantes. ¿Con quién se relaciona la parte anterior y la parte posterior? Cuando no sepan algo, niños, acuérdense de su manito, pongan, toquen y digan, a ver con quién se relaciona, no está pues mi esófago delante. Hay tejido blando, músculo, ¿cómo se llama? Músculo cutáneo. Ah, qué interesante. En la parte posterior está el esófago. Y todo elemento que conlleva la lesión de la tráquea conlleva y me hace pensar y sospechar en una lesión de esófago. Por eso que cuando yo vea algún tipo de lesión de esófago, ¿qué es lo que voy a pedir? Esofagograma. Después pediré endoscopía. Primero se pide esofagograma. Primero se lo pinta y después pido lo otro. Ahora, si yo sospecho de lesión de tráquea o de bronquios aéreos, bronquios principales, ¿qué voy a pedir? ¿Tomografía? No. ¿Qué es lo que pediría? ¿Cómo se llama? Ángela. ¿Qué pedirías? Mira, Ángela, ¿eh? Esdrújula. ¿No te gusta la esdrújula? Hay una canción bonita que la vas a leer que se llama Angélica. ¿La has escuchado, Angélica? Es la canción que cantan los nocheros, ¿no es cierto? Creo que los que han ido románticos, nocheros, escúchenla. Se llama Angélica. Y Angélica es una canción de protesta a los gobiernos que estaban por entonces que prohibieron hablar fuerte. Y Angélica es toda la canción, es una de las pocas canciones argentinas que está hecha en base a esdrújula. Interesante la historia de Angélica. Cuando yo quiero ver algo, ¿qué necesito? Si yo quiero ver bronquio, ¿qué voy a hacer? Quiero ver bronquio. Broncoscopía. Rígida, semirrígida. Lo que ustedes vean por conveniente y lo que haya. ¿Me entiende? Pero es en relación a lo que ustedes van a ver ahora. Si se fijan, esto es muy importante para nosotros los médicos. ¿Por qué tengo que saber que el derecho es oblicuo y por qué el izquierdo es horizontal? Pero ¿para qué me interesa como médico? ¿Qué interés tengo yo? Para los objetos. ¿Para qué? Muy bien, para los cuerpos extraños. Muy bien. ¿Dónde está el...? No vino el de San Ignacio, ¿no? Ya no vino, debe estar parado en algún lado. Bien. En el bloqueo. ¿Por qué? Que cuando existe, por ejemplo, ¿qué les decían sus abuelitos cuando ustedes comían algo y se atragantaban? ¿Qué mano? La derecha, ¿no? Todos los viejitos, ¿no? Levantar la mano. ¿Cuál mano? La derecha. ¿Y de dónde sabían ellos? ¿Cómo sabían que era eso? Obvio, que cuando uno se atraganta, tiene que levantar la mano, hacer esta maniobra y golpetear esta zona. ¿Por qué? Porque el cuerpo extraño se encuentra acá. 70% de los cuerpos extraños están en el bronquio derecho. 70%. Yo tengo que entender eso. Entonces, cada vez que esté tosiendo alguno de ustedes, levante la mano como el chavo, póngase aquí y respiraciones profundas. Pronto. Si no sale, hemorrhage. Posiblemente. Entonces, yo tengo que entender eso, que es importante de lo que está hablando su compañero. Es que debe ser un examen corto pronto. Le preguntan que las he traído para más ustedes nomás. Quiero medirlo y los voy a medir con algunas preguntas. Es importante captar lo que es la cirugía y lo que es lo que está hablando su compañero. Anatomía. ¿Está bien? Sí. Hablamos sobre ahora los lóbulos pulmonares y cómo estos van a dividirse en segmentos. En el lóbulo derecho tenemos a 10 segmentos y en el lóbulo izquierdo tenemos 8 a 10. Luego voy a explicar por qué hay esa diferencia. En el lóbulo derecho tenemos, como expliqué, digamos, 3 segmentos. ¿Quién los divide, Angélica? Tenemos lo que son las cisuras. Las Cisuras. cisuras. Una oblicua y una horizontal en la derecha y en la izquierda una oblicua. ¿Y qué es la cisura? Tejido fibroconectivo. ¿Y para qué están ahí?
¿Por qué? ¿Para qué están esas cisuras? ¿Por qué crees que estén ahí? ¿Perdón? Sí, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué en su infinita sapiencia Dios dijo, aquí voy a cortar esto y aquí voy a poner esto? ¿Por qué y para qué? ¿No ven? No creo que esté ¿cómo se dice? ¿No? Al azar. Vamos a hablar bonito. No creo que esté al azar. Se podría decir que para que haya mayor posibilidad de sobrevivencia, ya que se puede afectar solo ciertos. Claro, muy bien, sí. Para nosotros los médicos que no son todavía cirujanos, nos interesa saber mucho. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lobectomía. Y en cada cisura hay esto. Por eso que están divididos en tres. Por eso que el hígado se divide en cuántos segmentos? 8. ¿Por qué? Cada segmento tiene una arteria, una vena y una vía biliar. Cada una. Y aquí, cada lóbulo tiene un elemento anatómico. ¿Está bien? Cada uno de ellos tiene un elemento anatómico. Por eso que cada lóbulo es diferente. Lo que dice su compañera, por ejemplo, aparece una lesión importante o un tumor en el lóbulo superior. Perfecto. Necesito hacer una decorticación y retirar todo esto. Por eso es que es importante para ustedes entender, para que cuando vean tomografía, por ejemplo, y cuando necesiten radiografía, no hay una línea que las corte, ¿no ven? En anterior o posterior, ¿entiendes? Son cisuras, ¿no ven? Por eso que quiero que entiendan. Anatómicamente quizás sí, pero es importante para cuando yo comience a ocultar, ¿qué es lo que necesito escuchar? ¿No es cierto? ¿Me entiendes? Sí. Continuando, tenemos lo que están hablando, los segmentos pulmonares. Aquí podemos observar en la parte mediastínica cómo se ven los segmentos y en la parte anterior cómo se ven. Ahora les voy a explicar cómo son. En el lóbulo derecho tenemos, en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos. Primero tenemos el segmento apical superior, tenemos anterior y posterior. En el medio, en el de acá, tenemos lo que es solamente el medial y el lateral. Y finalmente el lóbulo inferior tenemos lo que es el ápice superior, anterior, posterior, lateral y medial. Ahora, patológicamente, ¿cuáles son los segmentos que a mí me interesan? Lóbulo superior. ¿Por qué, Angélica? ¿Por qué me interesa este segmentito a mí? ¿Por qué nos interesa a todos nosotros? ¿Qué es lo que van a ver ustedes todos los días al año en pediatría? ¿Y dónde da la neumonía, Angélica? ¿Basal? ¿Dónde? ¿Derecha o izquierda? Generalmente derecha. Cuando hablo de radiografía, ¿dónde veo yo? A la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Y cuando yo estoy haciendo la ocultación, ¿yo sé dónde va a ser la ocultación? Pues no, ¿o no? ¿Me entiendes? O sea, no es por pintar, no es porque uno aprenda. Si ustedes entienden esto, cuando hagan la ocultación, van a saber por qué. Quiero que cuando salgan ustedes, que han entrado como piedras brutas acá, cuando salgan de esta aula, todos ustedes sean merlines, se crean merlín, y vayan a su casa y comiencen a ocultar. ¿Qué estoy ocultando? Y su mamá o su papá vayan a decir, pues estoy saningo. El otro día estaba saningo, solo tenía un poquito de todo, voy a mi neumólogo, andate a tu casa, 5 días de reposo, corticoides, pero ¿por qué le estás apretado? Me dice, no se te escucha nada. Estaba con una crisis asmática y yo no me di cuenta. Ustedes vayan a ver, meta aire, perfecto. Ahora, cuando hayan ustedes sospechas de neumonía clínicamente, ¿dónde vamos a ocultar? Pasar, derecha o izquierda. Hay fases, ¿no es cierto?, de la neumonía. ¿Cómo se llama? Fase gris y consolidación. ¿No es cierto? Que son elementos importantes. ¿Cuál es la técnica fundamental de la dolor en puntada de costado? Fiebre y expectoración. ¿Listo? Con eso ya sé. Más lo que ustedes están aprendiendo, cuando vean una radiografía, busquen. Ahora, si en la radiografía yo veo todo el pulmón aquí y todo esto, pero veo cisuras, veo las cisuras, ¿qué tengo que pensar? Veo las cisuras.
No, ¿qué es una fisura? No. Si la cisura está instalada, se llama cisuritis. Y las cisuritis se provocan generalmente en estos tiempos. ¿Por qué? Por rotavirus. Cuando ustedes vean las placas, van a ver que las cisuras, esto que está explicando su compañera, así está consolidado y bonito se los ve. Claro que tienen que verlo, pues, ¿no? Ustedes lo van a ver, el tramo aumentado y las cisuras bien evidentes. ¿Qué se llama? Cisuritis. ¿Qué tiene el paciente? Tos, expectoración blanquecina. ¿Cuál es el origen? Viral. ¿Voy a dar antibiótico? Bienvenido. Comiencen a pensar. Eso es lo que tengo que hacer. Ah, cisuritis. ¿Tiene fiebre? Sí o no fiebre. Es un proceso inflamatorio. Pero a diferencia de los otros procesos, la expectoración no es verdosa, no es amarillenta. Puede que sea blanquecina. Entonces comienzo a pensar. Creo que son los rotavirus que provocan. ¿Han llevado rotavirus? ¿Ya llevado cisuritis? ¿Problemas de iras en pediatría? No. Cuando lleven esto, acuérdense de eso. ¿Me has entendido? Sí. Sí, muy bien. Continuando con el pulmón izquierdo, tenemos lo que es, explicamos, lóbulo superior y lóbulo inferior, dividido por una fisura oblicua. Explicando los segmentos del lóbulo superior, tenemos lo que es ápice postero superior y el ápice anterior y el lateral y medial. Ahora, continuando con el que es el lóbulo inferior, tenemos superior, lateral, medial, anterior y posterior. Así se dividen estos segmentos. Siguiente, por favor. Continuando con lo que es la función pulmonar, tenemos entendido que aquí ocurre el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos tres puntos importantes. Tenemos lo que es la ventilación pulmonar, perfusión pulmonar y la difusión. La ventilación es lo que ya todos conocemos, la entrada y la salida del aire de los pulmones. Continuando con la perfusión pulmonar, el flujo sanguíneo a través de los capilares pulmonares. Y la difusión es el movimiento de gases de oxígeno y de dióxido de carbono en los alvéolos y la sangre. Aquí ocurre todo esto a nivel capilar. Es una base. Continuando. La ventilación mecánica tenemos lo que es la inspiración y la expiración, este es básico. Ahora, ¿qué músculos van a estar involucrados en esta acción? En la inspiración tenemos lo que son los músculos intercostales externos y lo que es el diafragma, contracción del diafragma. Y en la expiración tenemos lo que son los músculos accesorios respiratorios y lo que es los músculos intercostales externos. En el intercambio gaseoso, aquí son conceptos. Ocurre lo que es en los alvéolos pulmonares, donde está el intercambio de los oxígenos. Esto se ve favorecido por la delgada barrera de alvéolo capilar que realiza dispersión de gases en la superficie de intercambio. Aquí, como podemos observar, alvéolo capilar en intercambio. Ahora, hablemos de lo que es el control nervioso de la respiración. Aquí tenemos tres puntos importantes. Primero, lo básico. Tenemos lo que son los centros respiratorios que ocurre primero por el bulbo raquídeo. Tenemos lo que son grupos respiratorios dorsales y grupos respiratorios ventrales. En los dorsales, cuando nosotros respiramos de manera voluntaria, no tenemos que pensarlo mucho, solo respiramos. Ahora, cuando tenemos que pensar, cuando estás haciendo ejercicio, ya piensas que tienes que inhalar y respirar, por ejemplo, un deporte, aquí tiene involucrado lo que son los grupos respiratorios ventrales, activo e inspiración forzada. ¿Sí? En la protuberancia tenemos lo que es dos centros importantes, el centro neumotorácico y el centro apneústico. El neumotorácico va a inhibir la inspiración y va a regular lo que es la frecuencia. Ahora, en el centro apneústico estimula la inspiración prolongada. Creo que aquí se puede. Continuando son los receptores. Estos van a regular lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono y lo que es el pH. Ahora, ¿cómo? Los receptores tenemos quimioreceptores centrales, que está el bulbo sensible a los cambios de la presión del dióxido de carbono a través del pH. Luego los quimioreceptores periféricos, que son los que tenemos en los cuerpos carotidios, la bifurcación de la carotida y en el tallo de la aorta. Estos van a detectar lo que es la subida del oxígeno, la bajada del dióxido de carbono, la bajada del oxígeno, la subida del dióxido de carbono y la bajada del pH. Y finalmente tenemos los receptores pulmonares que se encuentran en el espacio intersticial de los dióxidos de los minerales receptores. Eso. ¿Continúa?
En la aplicación clínica, ya hablando más a profundo, y luego mis compañeros van a explicar sobre semiología y un poco más a profundo, ya les voy a explicar por qué es importante lo que es el sistema respiratorio en el área médica. Pues tenemos la aplicación clínica de lo que es el EPOC, en general una de la respiración crónica, lo que es en la espirometría, sus relaciones, no va a servir de mucho, principalmente otros datos que nos van a dar lo que es fibrosis pulmonar y también lo que es el asma, funciones reversibles y hipoventilación central, daño del centro respiratorio vulvar. Eso es lo que sería en conclusión lo que es anatomía del sistema respiratorio. Aparato respiratorio. Aparato respiratorio. Muy bien, muy bien. Gracias. Buenas noches a todos. Eu vou hacer recuerdos sobre os principais motivos de consulta sobre a prática respiratória. Bueno, entre ellos tenemos la tos, la expectoración, el dolor torácico, la disnea y la cianosis. Hablando sobre la tos, se define como la contracción espasmódica y repentina de los músculos respiratorios que tiende a liberar el alveolo respiratorio de secreciones y cuerpos externos. Los principales estímulos que generan el efecto de oxígeno tenemos inflamatorios, mecânicos, que son la polución, tumores y cuerpos extraños. Tenemos los químicos, que hacen referencia a los humos y gases irritantes, y los térmicos, que son los aires fríos o calientes. Seguimos. Bueno, la tos se va a clasificar según su evolución, de acuerdo a su tiempo. Tenemos una tos aguda, que es un tiempo inferior a 3 semanas, y la causa principal son infección del tracto respiratorio superior y alergias. La tos subaguda, su tiempo de duración va de 3 semanas a 8 semanas, y la causa es principalmente un postre infecciosa. La tos crónica es la tos que se va más allá de 8 semanas, de 8 a más. Y sus causas principales. Acuérdense de esta clasificación. Me va a servir a futuro. Aguda, subaguda, crónica. Es muy importante. Nosotros preguntamos a todos los pacientes cuánto tiempo está tosiendo. ¿Cuál es el tiempo para nosotros que nos interesa? 3 semanas más o menos. Porque después de las 3 semanas tiene otro nombre. El diagnóstico de ese paciente es tuberculosis. No, sintomático respiratorio. ¿Por qué? Porque es una tos aguda. La subaguda es una sobreinfección de la que ha habido primero. Pero aquí hay un elemento importante en la crónica. Entra alguien. El reflujo gastroesofágico. Todo paciente con tos crónica, postprandial, nocturna, tos, es tos irritativa, pero es una tos crónica que se debe esencialmente hacer un diagnóstico diferencial con el reflujo gastroesofágico. ¿Qué le van a dar de tratamiento a este paciente con reflujo gastroesofágico? ¿Cuál es el tratamiento? Inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué más? Protector gástrico. El paciente le va a decir, pero ¿y para mi tos? Yo vengo por tos, doctor, le va a decir. La causa principal del reflujo es Y tampoco vino, ¿dónde está mi amigo? El gordito no vino. No vino. ¿Qué le voy a decir a ese paciente? ¿Qué le voy a decir? la causa principal de ese es el reflujo. Pero ¿qué le voy a decir a ese paciente? Baje de peso. Lo primero que voy a pedir a ese paciente, lo primero que voy a pedir a ese paciente es IMC. Urgente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque mientras él persista con su sobrepeso, ¿cómo va a seguir el cuadro? Voy a pedir que el lugar donde vive, donde duerme, eleve 30 o 45 grados. Y que después de comer, no se vaya a la cama. Y debo dar prokinético. Y va a decir, pero
y va a leer el paciente, me está dando puro gastrointestinal, ¿y por qué no me da para la tos? Lo que tengo que cambiar son los hábitos y todos los elementos que yo voy de este paciente. ¿Está bien? Sí, bueno, interesante. Bueno, também na tosse se classifica segundo sua secreção. Uma tosse que não há liberação de secreção bronquial se denomina tosse seca. Essa é devido a um processo irritativo desde a laringe hasta a pleura. E aí que hace uso de um inibidor antituxígeno para evitar complicações. Antituxígeno aquí se llama antitusivo. ¿Está bien? Antitusivo. Que es lo que ustedes dan a todos los pacientes. Aprendan. ¿Y lo otro? Bueno, e quando há liberação de secreção bronquial, se denomina tosse úmida. Essa pode ser produtiva ou não produtiva. A não produtiva é quando não há uma liberação hacia o exterior de secreções. E acá há que fazer uso de facilitadores, fármacos como mucolítico ou expectorante, e fazer uso de fisioterapia para ajudar a liberação de secreções. Wesley, ¿qué mucolítico conoce? ¿Qué mucolítico conocen ustedes? Se las voy a presentar. Dice N-acetilcisteína. N-acetilcisteína dice. Mucolítico. Expectorante. ¿Qué expectorante conocen? ¿Qué? ¿Qué expectorante conocen? El dextrometorfano y el ambroxol. Si ustedes entienden lo que estamos hablando hoy día, les voy a dar una clase de neumología, porque es lo que ustedes tienen que entender. Obviamente que aquí, cuando estoy hablando de tos húmeda, necesito esencialmente ¿qué para que expectore ese paciente? Agua. Por eso la consistencia del moco es muy importante. Escupe algo sí, pero se me pega y es así ligoso. Escupo sí algo diferente. ¿Qué color? ¿Qué característica? Para determinar algunos elementos importantes desde el punto de vista clínico. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, la tos productiva es cuando hay liberación de secreciones hacia el exterior o la persona se degusta. Y acá es debido a un proceso infeccioso e inflamatorio de la bronquial. ¿Sí? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sería conveniente dar un mucolítico en tos productiva? Eso no haría, digamos, porque al degradar el moco, que es duro, ¿sabes? Haría de que la secreción baje y podría complicar, digamos, una faringitis o una neumonía. No estás degradando, lo que estás haciendo es que el epitelio broncosecretor permita producir más ese moco. Justamente la impactación de las secreciones hace que se cree el caldo cultivo perfecto para la sobreinfección de lo que hemos hablado. La sobreinfección puede ser primaria o secundaria. ¿Está bien? Es muy importante determinar ahora. Existen niveles de prevención. ¿Qué es prevención primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria? Están con tos. Tengo 2 días de tos. Ah, ya, perfecto. Se te va a pasar. Tengo 5 días de tos. Se te va a pasar. 7 días de tos. ¿Se te pasó? No. De la vía respiratoria alta bajó la baja. Pero esas secreciones, como no permite, como dije su nombre, mucolítico, facilitador, no permite la secreción adecuada. En cambio, con la N-acetilcisteína, lo que estás determinando es una sobreproducción del moco. Estás sobreproduciendo, pero necesitas darle cuerpo, agua. Vas a facilitar de que comience a toser. ¿Con qué? Y expectoral, ambroxol, dextrometorfano, Ederail, etcétera, esas otras que se utilizan. Perfecto. ¿Para qué? Para justamente determinar que estás haciendo una prevención secundaria. Porque primaria sería limpieza de estos aires, por ejemplo. No,
Nunca les han hecho limpieza a estos aires. Solo Dios sabe lo que tendrán estos aires. ¿No ven? No sé lo que tendrán en allá y aquí. Nada. La primaria es que cuando haya cambios de clima, determinar antialérgicos en las personas con alergia, por ejemplo. Entonces son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Primaria. Secundaria, evitar sobreinfección. Terciaria, evitar una implicancia como una sepsis. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso que es muy importante cuando ustedes están haciendo tratamiento. En relación a esto, el antitusígeno no se da a menores de 5 años. Por si acaso. No se da. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a provocar? Depresión. ¿Qué voy a provocar con antitusígeno en el menor de 5 años? ¿Qué voy a provocar? Parada. Muchos de los niños que se han muerto por parada respiratoria, paro respiratorio, se los debe a vuestras mercedes. Que ustedes les han dado antitusivo, codeína. ¿Es muy buen antitusivo? Sí. ¿Les para la tos? Sí. Pero no debo otorgar. ¿Por qué? Porque afecta lo que su compañera Angélica habló. Va a ser el profesor central. No puedo dar. Por eso es que es tan importante hablar con la mamá. ¿Qué está expectorando? ¿Qué está provocando? ¿Qué está haciendo? ¿Está bien? ¿Y debo cortar la tos? No, porque es un reflejo. Como dice su compañera, es un reflejo. Pero sí la voy a cortar. ¿En qué caso? Muchos de ustedes hace 2 meses atrás, ¿qué hacían en el curso? Todos estaban con tos. Por la influenza y por el COVID. ¿Qué tengo que dar? Codeína, antitusivo. Quiero cortar. Entonces son elementos fundamentales que ustedes deben de conocer para poder hacer. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, as principais complicações da tosse são o cansaço, a fadiga, a síncope, oxígeno, pneumotórax, incontinência de urina, desgarros musculares e fracturas costales, o dolor torácico, el sangrado de piel, glucosas como la púrpura, hematemesis, hemorragia subconjuntival ou epitáxis, además vômito e insônia. E insomnio. ¿Qué es lo que provoca la tos? Acuérdense de esto. En pacientes mayores de 60 años con tos persistente, ¿qué les va a provocar la tos? Neumotórax. Y ese neumotórax que se produce se llama neumotórax primario. Ustedes van a decir, ¿qué estaba haciendo el paciente? Estoy con tos y escuché que algo se partió en mi pecho. Escuché que hay algo en mi pecho, doctor. Neumotórax primario, hecho ayer anoche. ¿En quién? En la mayoría de las personas de 60 a 50 años. Mucho más en los pacientes que tienen hábitos de tabaco. Lo cuidan que te van a encontrar. Doctor, ahorita creo que ya toca porque hay examen con el otro docente que le toca ahorita. ¿Ya estás terminando? Nos vemos el día viernes, no hay paro cívico, por si acaso.